8. El 8. Las imágenes que veíamos recién son del 8 de septiembre en Santiago de Chile. En Argentina nos sorprendimos cuando estallaron bombas en vísperas de un nuevo aniversario del golpe contra Salvador Allende. Y esta madrugada una persona murió aparentemente mientras estaban manipulando una bomba. Silvia, Mabel, esto, bueno, para nosotros por lo menos en Argentina es algo nuevo ver esto. Se sabía que había grupos anarquistas en Chile, pero no que ejercitaran esta violencia, y sobre todo con heridos y muertos ahora recientemente. Sí. Perdón. No, además con un gobierno prácticamente recién electo, ¿no? De una presidente que es Michelle Bachelet, que ganó muy bien las elecciones. Claro, sí, pero bueno, esto plantea cuáles son los escenarios que se están viviendo, no solo en Chile, sino en la región. Sería interesante ver cómo lo que está pasando en Chile y estas transformaciones y las tensiones que se plantean al interior de los distintos gobiernos de la región en función de los cambios que está sufriendo también la economía internacional, el precio de los commodities. Hay un montón de situaciones que están cambiando, ¿no? Para la Argentina, Chile es un referente importante porque siempre se lo ha puesto como un ejemplo de estabilidad, ¿verdad? De estabilidad económica, de estabilidad política, cosas que Argentina tiene bastantes déficits, pero siempre ha sido un espejo, ¿no? En que mucha gente dice, no, pero miren en Chile lo que pasa. Y la realidad, claro, la realidad suele ser más compleja, ¿no? Siempre tiende además a pensarse que el césped del vecino es más verde, ¿no? De manera que, bueno, para hablar sobre, hoy vamos a hacer foco en asuntos públicos en nuestro vecino, en Chile, lo que está ocurriendo allí, y para profundizar en esto está como invitado Juan Carlos Gómez Leighton, que es director académico en la Universidad Central de Chile. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo se explica esta violencia anarquista, no sé, entre signo de interrogación, inesperada? Ok, en primer lugar, gracias por la invitación, es un placer estar acá. La situación en Chile se ha vuelto rara, por decirlo de alguna forma, porque justamente hacías tu mención de que recién elegía la presidenta Bachelet con una mayoría electoral significativa, sobre el 54-58% de los votos, lo cual hace que pudiera tener una cierta aceptación en la opinión pública, en la ciudadanía, con un porcentaje muy alto de popularidad, pero al correr de 6 meses esa situación ha ido cambiando radicalmente. Y lo que se aprecia hoy día en Chile es una situación de incertidumbre, una psicosis colectiva acerca de la inseguridad. Se plantea de que Chile está en una situación de violencia política desatada, lo cual ha implicado colocar sobre la mesa la discusión de la aplicación de la ley antiterrorista, que inclusive la presidenta había dicho durante su campaña que no lo iba a aplicar para el caso del pueblo mapuche. Sin embargo, las presiones y toda esta situación ha implicado que a partir de ciertas situaciones ha tenido que volver a colocar la ley antiterrorista para aplicársela a ciertos grupos y a ciertas situaciones que han ocurrido. Fue muy dura, ¿no? La reacción política de la presidenta frente a este atentado. Pero sí. ¿Cómo pensarlo este atentado? Que suena muy raro, ¿no? Es que esa es la situación. Yo tengo la impresión de que desde cuando el gobierno de Bachelet asumió el gobierno y comenzó a proyectar la aplicación de una serie de reformas que ellos han calificado como estructurales al régimen económico y social y cultural neoliberal que existe en Chile, la respuesta por parte del empresariado fue total en contra, con lo cual generó lo que yo denomino un terrorismo comunicacional. Es decir, la derecha política y la derecha empresarial controla todos los medios de comunicación en Chile. Por lo tanto, a través de las dos grandes cadenas de periódicos, que es el Mercurio y la COPESA, a través del diario
de circulación nacional, la tercera, como también los canales de televisión abierta, Canal 13, el canal Chilevisión o Megavisión, que son canales que pertenecen al grupo económico, ellos lanzaron toda una campaña al señalar que todas estas reformas que se planteaban, la reforma educativa, la reforma tributaria, la reforma de la previsión o la supuesta reforma constitucional iba a provocar en Chile una situación de caos generalizado y al mismo tiempo una pérdida del crecimiento y el dinamismo económico que había demostrado. No iban a haber más inversión, entonces todo era malo. Por lo tanto, en un clima de esa situación, comienzan a señalar que hay unas acciones que son realizadas por algunos grupos, que como ponen una bomba por acá, una bomba por allá. Entonces esto era ya una situación de miedo colectivo, acciones terroristas que tenían que ser tipificadas como tales para poder establecer la ley, ¿no? Carlos, Antiterrorista. Entonces estos grupos son funcionales a esa derecha que vos estás Terminan describiendo. Terminan siendo funcionales porque hasta el momento los grupos que habían colocado las bombas nunca fueron probados que eran ellos los que habían colocado porque habían Sin puesto embargo, bombas. ellos se autoadjudicaron, ¿no? Hubo comunicados diciendo que se adjudicaban. El atentado más que despertó mayor oposición política fue el del 8 de septiembre, justamente de las imágenes que ustedes estaban mostrando, en un subcentro comercial en el metro estación de Escuela Militar. Estalla, deja 14 heridos, personas que tienen que ir rápidamente a la asistencia pública, llega la policía y posteriormente se presenta la presidenta ahí. Es un caso muy llamativo que la presidenta sale de su palacio de gobierno y se traslada al lugar de los hechos y hace declaraciones muy fuertes en una actitud de condena total y completa, con lo cual hace que la reacción sea inmediata de colocar la ley antiterrorista y iniciar un proceso de persecución y de seguimiento o de control de todos los grupos, etcétera. Bueno, pero etcétera. Bachelet no parece actuar diferente a como hubiese actuado cualquier otro mandatario. Digamos, es un atentado grave, por suerte no hubo Sí, es muertos. cierto, sí, es totalmente de acuerdo. Y además ella siempre ha estado muy presente al lado de la gente, en cualquier accidente. Recuerdo, por ejemplo, el terremoto, ya había perdido las elecciones frente a Piñera y fue a estar al lado de la gente. Es bastante lógico lo que hizo. Sí, pero también hay que interpretarlo dentro de lo que puede haber sido una reacción para dejar contenta a la derecha. El gobierno de la nueva mayoría tiene un problema que no sabe ocupar la supuesta mayoría que tiene. Y por lo tanto, todo lo que plantea, lo está planteando con la idea de que tiene que negociarlo con la derecha. Y la derecha, a su vez, la derecha política, la derecha económica, le presiona diciéndole que todas las reformas tienen que ser negociadas y tienen que ser bajo acuerdo. Y no puede ser que la mayoría que tiene hoy día el gobierno de la nueva mayoría en el Parlamento, por primera vez después de mucho tiempo se tiene mayoría para hacer cambios sin el veto de la derecha. Hoy día se le plantea que si lo hacen están incurriendo en un problema porque están aplastando a la minoría y por lo tanto la minoría tiene que defenderse, etcétera. Entonces eso también tiene al gobierno de Bachelet en una situación incómoda, porque desde la propia nueva mayoría, voces como la del presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, como el propio expresidente Lago, aparecen diciendo que para poder construir el Chile futuro, la nueva mayoría tiene que conversar con los empresarios, tiene que conversar con los grupos económicos que hoy día manejan y son dueños del país. Entonces, en ese sentido, Bachelet está respondiendo a toda esa serie de presiones. También es cierto que ha estado siempre al lado de la gente, pero en este caso la reacción de un presidente que va al lugar y se va a encontrar con los heridos, todo eso también es un juego comunicacional bastante importante, porque habían salido una serie de encuestas que demostraban que ella estaba perdiendo popularidad entre las personas, entre la ciudadanía. Y es cierto entonces, que está bajando. ¿Y cómo está la popularidad? Bajando. Bajando, yo diría que bajando. Ajá. Además, porque hay una cosa interesante, que creo que también los que nos están escuchando debieran entender para el panorama político chileno. Bachelet ganó con una mayoría muy fuerte. Sin embargo,
Cuando uno toma en consideración todo el electorado nacional, que son 13 millones y participaron solamente 6 millones, eso significa que Bachelet, el gobierno de la nueva mayoría solamente representa el 25% de la ciudadanía en el país. Es decir, porque el 60% de ciudadanos chilenos y chilenas se obtuvieron de participar en la última elección presidencial. Es decir, el 60% de chilenos tomó palco, como se dice, miró de manera indiferente, no se comprometió ni con la derecha ni con la nueva mayoría, observó el panorama y por lo tanto de esos grupos que hoy día pueden estar actuando son muchos de esa gente que tiene una actitud indiferente frente al gobierno y frente a la propuesta de cambios que la nueva mayoría proporcionaba. Ahora, cuando la gente lee el paquete de medidas, uno perfectamente lo debe calificar como son una reformita, porque no cambian estructural absolutamente nada en la sociedad chilena. Lo que hace es actuar sobre las fallas del mercado, las fallas del mercado de la educación, las fallas del mercado de la salud, de la previsión, etcétera. Pero ni siquiera una reforma aceptan que se haga, ese es el otro es que tema ni siquiera la reformita la derecha la acepta que la hagan. Eso también es un tema. Bueno, cuando volvamos vamos a hablar más de la economía, porque la reforma impositiva chilena es muy interesante. Porque a Chile se lo ha presentado como un país con un bajo gasto público, pero es cierto que tiene un bajo gasto público porque no paga educación, no paga salud, seguridad sí que siempre se pagó, pero eso es otro de los temas que hay que, digamos, discernir cuando se hace comparaciones con la Argentina. La Argentina tiene un alto gasto público, pero da muchos servicios gratuitos que en Chile no existen. Pero después del corte seguimos con nuestro invitado de hoy haciendo foco en Chile. Ya volvemos. ¿Auspicia este programa? Claro, es simple, es Claro. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira, www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante, tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. Seguimos en asuntos públicos, veíamos otra vez las imágenes de atentados en Chile, una escena inesperada, por lo menos en Argentina ha sido bastante sorpresivo, y analizando la situación política, económica y social en Chile con nuestro invitado Juan Carlos Gómez Leighton, académico de la Universidad Central, que está esta semana de visita en las jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y Juan Carlos, lo que habíamos quedado en el bloque anterior, hablando que Bachelet lanzó una reforma impositiva importante en una sociedad en que las empresas y los empresarios consideran a los impuestos casi como una expropiación. Hay muchísima resistencia a pagar impuestos. De hecho, las empresas mineras, que son no sé, 60% de las exportaciones y son la columna vertebral de la economía chilena, pagan muy pocos impuestos, ¿verdad? Sobre todo las multinacionales. Sí, y curiosamente, justamente siendo la actividad minera extractiva una de las más importantes del país, todas las empresas mineras quedaron fuera del paquete impositivo. Ah, bueno. Entonces, esa es una de las reclamaciones, una de las molestias más generalizadas que existen hoy día en la sociedad chilena, que justamente los que producen mayormente recursos son los que menos pagan impuestos. Entonces todos los impuestos se derivaron en esta reforma impositiva hacia otros sectores, industriales, comerciantes, timbre de estampilla, para el costo cuando tú compras una casa, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? Claro. No se tocan aquellos, ¿no? Parece una reforma poco progresiva, ¿no? O regresiva. Exacto. Pagan las pymes y no las grandes multinacionales mineras. Entonces, y sobre todo sobre un sistema que creó la dictadura, que es el FUP, que es un mecanismo de ahorro que tienen las empresas, que mientras ellas guarden ese ahorro y no lo inviertan, no pagan impuestos sobre ello. Entonces las empresas siempre declaraban que tenían todo ahorrado y por lo tanto no hacían no pagaban ningún impuesto sobre lo que ellos devengaban de obtención de utilidades, porque eso lo tenían guardado. Lo contrario, para promover la inversión, supuestamente, es una contradicción. Es una cosa que tenía que ver con eso. Ellos siempre han generado búsquedas de tener el control de la inversión, porque en Chile yo tengo la impresión de que el empresariado, la burguesía, quedó muy marcada por dos situaciones. El Estado Social del Bienestar, que existió en Chile hasta 1970, 1973, estableció fuertes tasas impositivas como mecanismos para hacer la distribución del ingreso al interior de la sociedad chilena. Entonces eso le impedía a ellos tener capacidad de inversión, por lo tanto siempre sostuvieron que no tenían capacidad de renovar equipos, de hacer nuevas inversiones en tecnología, etcétera, ¿no? Y después vino la segunda fuerza expropiadora, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Fue cuando Salvador Allende comenzó a expropiar todas las empresas
y traspasarla al área social de la producción para crear, ¿cierto?, una economía socialista estatizada, ¿no? Entonces, esos dos elementos a la burguesía empresarial, ya sea industrial, minera o comercial o financiera, le quedó marcando muy fuerte, y con lo cual hoy día cualquier cosa que tenga que ver con sacarle dinero a ellos para hacer distribución es considerado un atentado a la propiedad. Y ese es el elemento central. Y esa es la frontera que tiene el régimen político chileno actual. Es decir, el neoliberalismo en Chile se instala para defender total y completamente la propiedad privada. Entonces, en ese sentido, hoy día hacer cualquier reforma es hacer un atentado contra la propiedad. Fíjense ustedes que en el caso de la reforma educativa significó traspasar los colegios que existían en Chile, ¿cierto?, a las municipalidades, o crear colegios a partir de la propia iniciativa del capital. Cuando el ministro de Educación, Izaguirre, dice que se va a terminar con la educación particular subvencionada, que es la que invierte el capital privado, lo que se dijo es que era una expropiación, que era volver inclusive al fantasma más fuerte que tiene el empresariado chileno, que es la reforma agraria. Qué increíble que digan eso, además de Izaguirre, que fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. O sea, es una derecha muy intolerante, con muy poca capacidad se siente con el poder suficiente para decir no a esto. Pero ¿de dónde saca ese poder de veto la derecha? De lo que significó o lo que ha significado 35 años de neoliberalismo y de 35 años en donde la concertación de partidos por la democracia aceptó la existencia del neoliberalismo y no provocó ninguna reforma hasta que hubo los estallidos del 2011 de los estudiantes que plantearon una serie de demandas, entre ellas la educación gratuita, la devolución de los colegios hacia el Estado, el mejoramiento de la calidad educativa, etcétera, el no lucro. Entonces todo eso es visto como un atentado a lo que había sido Chile durante estos últimos 20 o 35 años. Entonces eso provoca la sensación de que ellos están volviendo a vivir una situación similar a la que vivieron en la década de los 60 y 70, cuando todo su piso material se fue discutido y puesto en tela de juicio por la Unidad Popular. Entonces comparan al gobierno de la nueva mayoría con el régimen de la Unidad Popular en ese sentido. Entonces la burguesía no quiere hoy día provocar que esto vuelva a ser lo que fue hace 40 años atrás, cuando fue el golpe de Estado. Ahora, la economía chilena ha crecido, en comparación con muchos otros países de América Latina, ha crecido consistentemente a altas tasas durante mucho tiempo. Hay una nueva clase media y se ve en las ciudades el boom de la construcción y se ve la prosperidad. También eso ha sido un modelo, a diferencia de Argentina, donde las políticas de rebajas de impuestos de Caballo, bueno, fracasaron, implosionaron. En Chile pudieron sostenerse y ser relativamente exitosas. Sí. De modo que ¿cómo se balancea la situación con esta? Bueno, ¿no? Eso es lo que yo siempre he sostenido, y creo que con Mabel hemos conversado muchas veces respecto al tipo de sociedad que emergió a partir de la serie de transformaciones estructurales que se llevaron a cabo en Chile en los años 70, comienzos de los 80. Ahí emergió fundamentalmente un tipo de sociedad, que es la sociedad neoliberal avanzada y triunfante, en la cual se constituyó también un sujeto o sujetos que son neoliberales. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces el descontento que estalló el 2006, que estalló el 2011, se leyeron en una clave equivocada, diciendo esta gente quiere que transformemos el modelo o quieren cambiar el modelo. Y lo que buscaba fundamentalmente era hacerle correcciones al modelo, pero no que viniera el gobierno de turno, cualquiera este que sea, como el caso de la nueva mayoría, le dijera, mire, ahora vamos a terminar con los colegios particulares subvencionados, porque los colegios particulares subvencionados tienen discriminación, porque tienen selección, porque permiten ingresar determinados niños y no todos los niños pueden ir a ese mismo colegio porque tienen que pagar, hacer un copago, etcétera. Entonces, cuando le dijeron eso a la gente dijo, no, yo no quiero
que usted me venga a cerrar el colegio particular subvencionado donde yo tengo mi hijo y donde no quiero que vengan otros niños de otros lugares que son más desordenados, que son esto, que son este otro, y por lo tanto yo quiero tener a mi hijo en colegios donde todos sean relativamente iguales. Bueno, entonces, eso es muy neoliberal. Sí, bueno, fascinante la historia. Estamos tan cerca y también tan lejos, ¿no? Parece que la cordillera nos pone como... Pero por internet y las noticias circulan todo bien, ¿no? Pero tenemos que saber más y por eso en Asuntos Públicos nos ocupamos de este tema. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar esta noche con nosotros, y a ustedes hasta el jueves que viene.